Señor. Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, pues el tema que nos corresponde para hoy es las enfermedades vasculares abdominales. Digamos que básicamente me he centrado en dos temas, que son la isquemia mesentérica y el aneurisma de aorta abdominal, que son, digamos, las importantes para que ustedes desarrollen la competencia de conocer de qué se trata, cómo es el diagnóstico y cómo es el tratamiento de estas enfermedades. Entonces, pues básicamente vamos a hablar de estos dos temas. Entonces vamos a comenzar con la isquemia mesentérica. Entonces la isquemia mesentérica es causada por un flujo sanguíneo insuficiente para suplir las demandas metabólicas de los órganos viscerales, entendiéndose pues por órganos viscerales básicamente lo que corresponde a las asas intestinales. Es una causa, no es muy frecuente su presencia en el servicio de urgencias, pero la importancia radica en que su diagnóstico es difícil y cuando no se reconoce y no se maneja a tiempo, los resultados de esta enfermedad son catastróficos. Entonces, de ahí la importancia de que la tengamos en cuenta, de que la conozcamos y de que sepamos diagnosticarla. Ahora, la isquemia mesentérica tiene diferentes grados de severidad, que pueden ir desde la isquemia mesentérica aguda, el episodio agudo urgente, hasta una isquemia mesentérica crónica con una evolución más lenta, con un cuadro más soterrado, y esto va a depender del vaso afectado y de la extensión de colaterales que haya desarrollado el paciente y que le permitan, por decirlo así, sobrellevar la enfermedad. Como decíamos, pues no es tan frecuente, tiene una incidencia de 0.1 a 1 por 1000 admisiones hospitalarias, es decir, es relativamente raro. Se presenta usualmente en pacientes de la tercera edad con un promedio de 74 años, afecta levemente más a las mujeres y en general en los pacientes con isquemia mesentérica podemos encontrar que tienen enfermedad arterial periférica, que también tienen antecedentes de enfermedad coronaria y que tienen asociadas otras enfermedades como hipertensión, dislipidemia, diabetes, obesidad. Existen diferentes causas de la isquemia mesentérica que las podemos dividir en obstrucción arterial, que es la más común, constituye el 80% de las isquemias mesentéricas y esta obstrucción arterial puede presentarse tanto en la forma aguda, isquemia mesentérica aguda, o en forma crónica. Y dentro de las obstrucciones arteriales hay dos tipos, la oclusión embólica, que es el 40 al 50% de los casos, y la oclusión trombótica, que es el 20 al 35% de los casos. Ahora, aparte de la obstrucción arterial, tenemos la trombosis venosa mesentérica, que es un 5 a un 15% de los casos, y la isquemia mesentérica no oclusiva, que constituye otro 5 a 15% de los casos. Entonces, comenzando con la obstrucción arterial, el embolismo de la arteria mesentérica, pues como ya mencionábamos, va a ser la causa más común de isquemia mesentérica, aproximadamente el 50% de los casos. La mayoría de los émbolos que la provocan tienen origen cardíaco, que puede ser desde la aurícula izquierda, por enfermedad, por arritmias, desde el ventrículo izquierdo en el caso de cardiomiopatías, o desde las válvulas cardíacas en los casos de endocarditis, pero también se pueden presentar émbolos que se originan desde la aorta. Casi siempre estos émbolos van a afectar a la arteria mesentérica superior, porque la arteria mesentérica superior va a ser la rama anterior de la aorta que presenta mayor diámetro y además al salir de la aorta forma un ángulo agudo con la aorta. Y esto hace que sea muy fácil que los émbolos se desplacen hacia la arteria mesentérica superior y la obstruyan. Entonces este va a ser el sitio más frecuente de embolismo. Hay factores de riesgo asociados pues con la formación de émbolos, entonces vamos a tener la fibrilación auricular, pacientes que han tenido infartos de miocardio recientes, pacientes que tengan válvulas protésicas, pacientes con aneurismas ventriculares, pacientes con enfermedad cardíaca reumática. Todos estos son factores de riesgo para embolismo que puede causar la isquemia mesentérica.
En cuanto a la trombosis arterial, como ya mencionábamos, es la segunda causa más frecuente. Casi siempre se va a producir sobre placas de aterosclerosis. Y estas placas casi siempre ocurren en el origen de la arteria mesentérica superior. Esto debido a que, pues digamos que el origen es el sitio en donde va a haber mayor turbulencia del flujo sanguíneo. Acordémonos que la aorta abdominal pues obviamente maneja unos flujos de alta presión y al estar el origen ahí se crea una pequeña zona de turbulencia que va a favorecer el origen de la placa aterosclerótica a este nivel. Casi siempre los pacientes que tienen trombosis mesentérica tienen antecedentes de otras enfermedades ateroscleróticas, entonces enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria, enfermedad renal, son también comúnmente vistas en estos pacientes. Y aparte de la aterosclerosis, otros factores de riesgo para trombosis mesentérica son las vasculitis, la disección de la aorta que se extiende dentro de la mesentérica superior, la disección propiamente de la mesentérica superior y la presencia de aneurismas abdominales. La tercera causa que veíamos es la trombosis venosa mesentérica. Casi siempre va a afectar también a la vena mesentérica superior en el 70% de los casos, pero pues también se pueden producir trombosis venosas a nivel de la porta y de la mesentérica inferior. Casi siempre está relacionado con estados de hipercoagulabilidad, con trombofilia. Sin embargo, hay un 20% de los casos que son idiopáticas, en los cuales no se logra establecer la causa. Y esta trombofilia puede ser el resultado de desórdenes hereditarios, como por ejemplo trastornos en las enzimas de la coagulación, o puede ser adquirida, por ejemplo, en el caso de neoplasias o de procesos inflamatorios a nivel abdominal. Entonces, en este cuadrito podemos ver varias de las causas, entonces estados de hipercoagulabilidad. Acuérdense que cuando revisamos la hemostasia veíamos que la antitrombina 3 era uno de los mecanismos que inhibía la coagulación, entonces la alteración de este nos va a producir eventos como la trombosis mesentérica. Lo mismo sucede con la proteína C, proteína S. La malignidad, acuérdense que las neoplasias también nos producen estados de hipercoagulabilidad. Trastornos hematológicos como la policitemia vera, el uso de anticonceptivos orales. Aquí hay algo importante que es los procesos inflamatorios a nivel abdominal, entonces pacientes que han sido sometidos a cirugía abdominal, que han tenido traumas cerrados, o algunos procesos inflamatorios como pancreatitis, como colecistitis, como enfermedad inflamatoria intestinal. Y también están las enfermedades que causan estasis venosa, como el síndrome de Buchiari. Acuérdense que esta es la trombosis de las venas suprahepáticas, los pacientes con cirrosis, los pacientes con posesplenectomía, todos estos estados que pueden causar estasis venosa y favorecer la trombosis venosa. La cuarta causa que veíamos era la isquemia mesentérica no oclusiva. Entonces, en esta, como tal, no hay ninguna obstrucción del sistema arterial o venoso mesentérico, sino que hay un daño en la perfusión, que es producido por vasoespasmo de las arterias mesentéricas y que se asocia a estados de bajo gasto. Casi siempre es visto en pacientes críticamente enfermos, en pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos y que tienen comorbilidades importantes. En estos pacientes, usualmente, como decimos, pacientes con comorbilidades importantes que están en UCI, cuando se presentan estados de hipovolemia o cuando se utilizan vasopresores, pues van a predisponer a estas isquemias mesentéricas no oclusivas. Factores de riesgo: pacientes mayores de 50 años que tengan antecedentes de infarto de miocardio, que tengan síndrome de compartimento abdominal, que tengan regurgitación aórtica, falla renal, cirugías cardíacas y en general todos los estados de shock nos pueden predisponer a una isquemia mesentérica no oclusiva. Entonces acá lo vemos en una forma un poco más gráfica. Entonces tenemos la isquemia mesentérica que puede ser arterial o venosa. La arterial, como mencionábamos, se puede presentar en forma aguda o se puede presentar en forma crónica. Quizás aquí en crónica pues nos falta ahí un cuadrito que hable acerca de que se produce en pacientes con aterosclerosis. Y la aguda tenemos la trombótica y la embólica. Ahora, también dentro de las arteriales pues podemos incluir la isquemia mesentérica no oclusiva, en la cual pues no hay como tal
una obstrucción arterial, pero como mencionábamos anteriormente, básicamente va a ser dado por el vasoespasmo y por bajo gasto. Bueno, entonces vamos a hacer un recorderis un poquito de lo que es la anatomía de los vasos mesentéricos y de los vasos a nivel abdominal. Entonces acordémonos que la circulación a nivel abdominal básicamente está dada por tres vasos, que son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la mesentérica inferior. Acordémonos que el tronco celíaco va a irrigar lo que corresponde al intestino anterior. Recordemos que el intestino anterior va más o menos hasta el duodeno, casi que hasta el ángulo de Treitz. Entonces la arteria mesentérica superior nos va a irrigar el esófago distal, el estómago y las primeras porciones del duodeno. La mesentérica superior irriga lo que es el intestino medio, lo que embriológicamente era el intestino medio. Y acordémonos que el intestino medio va a dar origen a lo que corresponde entre el ángulo de Treitz y más o menos el tercio medio del colon transverso. Entonces la mesentérica superior nos va a irrigar el yeyuno, el ilion y el colon derecho hasta la mitad del colon transverso o el ángulo esplénico del colon. Y la mesentérica inferior nos irriga lo que corresponde al intestino posterior, que es el colon descendente, el sigmoides y el recto. Ahora, entre estas arterias van a haber varias colaterales. Entonces, entre el tronco celíaco y la mesentérica superior están las arterias pancreático-duodenales que van a establecer una conexión entre las dos. También está en algunos pacientes algo que se llama el arco de Bühler, que es como una conexión que existe en el embrión entre el tronco celíaco y la mesentérica superior, que en la mayoría de los pacientes se oblitera y solamente va a quedar un arco fibroso, pero en algunos raros casos, después del nacimiento, permanece permeable y se puede observar este arco de Bühler. Entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior van a haber dos conexiones que son el arco de Riolano y la arteria marginal de Drummond, que ya lo vamos a ver. Y entre la mesentérica inferior y las ilíacas va a haber otra conexión que son las hemorroidales superiores. Entonces aquí digamos que vemos en esta parte lo que es el tronco celíaco con sus ramas que son la esplénica, la hepática y la gástrica izquierda. Y aquí podemos observar la mesentérica superior. Entonces hablábamos que primero las primeras colaterales están entre el tronco celíaco y la mesentérica superior, que son las pancreático-duodenales. Acá sale la arteria hepática, de la hepática sale la gastroduodenal y de la gastroduodenal salen las arterias pancreático-duodenales superiores. A su vez de la mesentérica inferior salen las pancreático-duodenales inferiores. Y estas pancreático-duodenales superiores e inferiores pues van a formar un arco que van a formar una circulación colateral entre el tronco celíaco y la mesentérica superior. Aquí vemos la mesentérica superior, pues, digamos en forma esquemática con todas sus ramas. Acá lo mismo el tronco celíaco, aquí las pancreático-duodenales, formando pues esa colateral. Y en la mesentérica superior, pues acordémonos, están las ramas yeyunales, las ramas ileales, la cólica media, que aquí no está representada, y la ileocólica, que es la rama terminal de la mesentérica superior y que va a dar origen a la rama ileal, a unas cecales, a la apendicular y a la cólica derecha. Entonces, entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior van a haber dos arcos anastomóticos. Uno es el arco de Riolano, de pronto se ve mejor en esta gráfica, está un poco más esquemático. El arco de Riolano va a ser una comunicación entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior, este arco que ven ustedes acá. Y el otro va a ser la arteria marginal de Drummond. La arteria marginal de Drummond son todas estas arterias pequeñitas anastomóticas que ven alrededor del colon y que básicamente va a ser una anastomosis entre la cólica media y la arteria cólica izquierda, que es una rama de la mesentérica inferior. Entonces, a través de esos dos tenemos más colaterales entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Y por último, entonces tenemos que la mesentérica inferior, una de sus ramas va a ser la hemorroidal superior. Y
acordémonos que la hemorroidal media y la hemorroidal inferior son ramas de la hipogástrica. Entonces, esto va a permitir que se formen colaterales entre la mesentérica inferior y la hipogástrica, que pues finalmente va a drenar en la ilíaca. Entonces, acá tenemos otro sistema de colaterales. Por último, entonces, la circulación venosa. Entonces, acordémonos, la mesentérica inferior pues va a recoger el drenaje, todo es lo mismo pero al revés, de la hemorroidal superior, de las sigmoideas, de la cólica izquierda. Acá se va a formar, pues digamos, este es uno de los shunts entre la circulación portal y la circulación cava. Entonces, acordémonos que la mesentérica inferior se va a unir a la esplénica, y la esplénica junto con la mesentérica superior van a formar el sistema porta. Mientras la hemorroidal media y la hemorroidal inferior van a drenar al sistema de la cava, a las ilíacas y a la cava. Entonces, digamos que aquí a través de las hemorroidales tenemos uno de los shunts que se dan entre el sistema porta y el sistema cavo. ¿Listo? Y acá tenemos pues la mesentérica superior, que es básicamente lo mismo, pero al revés. Entonces está la vena cólica media, la vena ileocólica, las yeyunales y las ileales. Entonces, algunos datos de la fisiología de los vasos mesentéricos. El flujo sanguíneo mesentérico es entre el 15 al 20% del gasto cardíaco. Eso en el paciente en ayuno. Cuando el paciente está en estado postprandial, pues va a representar hasta el 35% del gasto cardíaco. Como ya veíamos, hay muchas colaterales que van a proporcionar protección a todo este territorio mesentérico, y además de todas estas colaterales que ya hemos visto, se puede presentar un aumento en la circulación de las colaterales cuando hay estenosis mayores al 70% en alguna de las arterias mesentéricas. Entonces, esto va a proporcionar protección contra los eventos isquémicos. Ahora, dentro de esos vasos mesentéricos hay receptores de tensión que detectan disminución en la presión sanguínea o que detectan algunos metabolitos producidos por isquemia como ADP, dióxido de carbono, iones hidrogeniones, que cualquiera de estos va a producir vasodilatación para que se aumente el aporte de oxígeno al territorio mesentérico. Y también pueden responder a los vasos mesentéricos a otros estímulos como el sistema nervioso autónomo, hormonas como la vasopresina, el eje renina-angiotensina-aldosterona, la endotelina 1, todos los cuales pueden producir vasoconstricción. Ahora, el intestino, gracias a todos los mecanismos que hemos visto de colaterales, de que pueda aumentar la extracción de oxígeno cuando detecta que hay disminución en la presión, etcétera, puede tolerar hasta un 75% de reducción del flujo sanguíneo hasta por 12 horas. Es decir, que da un buen margen de tolerancia a la isquemia. Sin embargo, cuando está obstruido por completo alguna de las ramas principales y no hay colaterales, la isquemia va a ocurrir en periodos tan cortos como 6 horas. Entonces, de ahí la importancia del diagnóstico rápido y oportuno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una obstrucción arterial, ya sea por trombosis, ya sea por un émbolo, pues obviamente lo primero va a ser la disminución del flujo sanguíneo y de la liberación de oxígeno. ¿Cómo responde el sistema mesentérico? Lo primero que hace es aumentar la tasa de extracción de oxígeno, y eso permite que la mucosa se mantenga íntegra, como veíamos anteriormente, que puede tolerar hasta 12 horas de disminución del flujo sanguíneo hasta en un 75%. Sumado a esto va a haber una vasodilatación que va a ser la respuesta inicial, pero cuando la isquemia persiste ya se va a producir una vasoconstricción que es bastante severa. Seguido a esto, si persiste la isquemia, ya va a haber disrupción de la barrera mucosa y va a haber translocación bacteriana. Ya esto va a producir la activación de vías inflamatorias, van a llegar polimorfonucleares, diferentes células inflamatorias, y se van a activar toda la cascada inflamatoria. Y entonces ya la activación de toda esta cascada inflamatoria, sumado al vasoespasmo, acuérdense que primero hay vasodilatación, pero después se produce vasoconstricción de las arterias mesentéricas, entonces va a producir la isquemia. Si persiste el estímulo, ya la isquemia
se va a extender, inicialmente comienza en la mucosa, luego se extiende a todas las capas del intestino y pues ya puede progresar a infarto del intestino y ya pues esto va a continuar con una falla multiorgánica. En el caso de las trombosis venosas, pues es muy parecido, aunque en las trombosis venosas obviamente pues no tenemos ninguna obstrucción arterial, el mecanismo es que a la vez la trombosis venosa se va a reducir el retorno venoso, eso va a producir congestión venosa y eso va a inhibir la perfusión a nivel arteriolar y eso es lo que va a llevar a isquemia y a necrosis. Y como ya mencionamos, en el caso de la isquemia no oclusiva, pues básicamente va a ser bajo gasto y vasoconstricción. Entonces, ¿qué va a suceder? Macroscópicamente, digamos que cuando hay una obstrucción arterial, se va a crear un patrón de isquemia según la región que se afecte. Como ya mencionamos, casi todos los émbolos se van por la mesentérica superior. El 50% de los émbolos se alojan más allá de la cólica media. Un 15% se alojan antes de que se separe la cólica media de la mesentérica superior. Entonces, según el sitio en donde se aloje el émbolo, van a haber diferentes patrones de afectación que ya los vamos a ver más adelante. También, como mencionamos, en el caso de las trombosis, casi siempre la placa se va a formar en el propio origen de la mesentérica superior y ahí va a ser el sitio de la obstrucción. Entonces, de acuerdo a esto, este señor Oettinger dividió la mesentérica superior en 4 regiones. El origen, el tronco, que es donde decimos que se forma usualmente la placa aterosclerótica, el tronco principal y la arteria cólica media, que es donde decimos que se presenta, donde se aloja el 15% de los émbolos, distal a la arteria cólica media, que es donde se aloja el 50% de los émbolos, y el sistema periférico. Entonces, según la región que se obstruya, se crea un patrón diferente de isquemia intestinal. Entonces, por ejemplo, acá en A tenemos un trombo que se alojó, digamos, antes del origen de la cólica media o en el origen de la mesentérica superior, y entonces nos va a obstruir toda la irrigación de la mesentérica superior, afectando todo el intestino delgado y el colon derecho, hasta incluso el colon transverso. En el B tenemos un ejemplo de un trombo, de un émbolo que se alojó distal a la cólica media. Entonces, al preservar la cólica media, se va a preservar el ángulo hepático del colon y todo el colon transverso. Lo demás se va a ver afectado. En el C tenemos un trombo que se alojó en la arteria ileocólica. Entonces, lo que ya mencionábamos, la ileocólica va a afectar el ilion distal, el ciego, el apéndice y el colon derecho. Y en el D tenemos un ejemplo de trombos que se alojan en el sistema periférico. Entonces, van a afectar diferentes ramas ileales o diferentes ramas yeyunales, produciendo isquemia segmentaria o en parches. En el caso eso en el caso de las obstrucciones arteriales. En el caso de las obstrucciones venosas, la característica más común que vamos a ver es el edema de las asas. Entonces, a la vez la obstrucción venosa se va a presentar un edema importante de las asas y podemos ver hemorragia y trombos a nivel del mesenterio y por último el infarto. La zona más común donde se produce el infarto es el ilion y menos comúnmente en yeyuno y duodeno. Y en la isquemia mesentérica no oclusiva, pues casi siempre lo que vamos a ver es isquemia y necrosis en parches. En cuanto al cuadro clínico de la isquemia mesentérica, pues la mayoría, como mencionábamos, son personas mayores de la tercera edad que tienen múltiples comorbilidades. Dentro de esto, lo más importante es averiguar por antecedentes de enfermedad aterosclerótica. Entonces, lo que mencionábamos, si el paciente ha tenido infarto, si el paciente tiene enfermedad arterial periférica, si el paciente tiene enfermedad renal, o indagar por potenciales fuentes de émbolos. Entonces, si el paciente tiene fibrilación auricular, o si el paciente tiene válvulas protésicas, o si el paciente tiene antecedentes de infartos recientes. El síntoma más importante va a ser el dolor abdominal de inicio, que es muy severo y agudo. Y acá les resalto esto, que no es proporcional con los hallazgos al examen físico. ¿A qué hace referencia a esto? Y grábenlo de ahora para siempre, porque es un dato muy importante en la isquemia mesentérica, y es que ustedes usualmente van a ver un paciente con un dolor muy severo, un paciente
que ustedes llegan a valorarlo y está quejándose continuamente del dolor, refiere que no tolera el dolor, pero cuando ustedes hacen la palpación del abdomen de ese paciente, es un abdomen blando, depresible, sin signos de irritación peritoneal. Entonces a eso hace relación que no hay proporción entre el dolor que refiere el paciente y los hallazgos al examen físico. Y eso es muy característico de las isquemias mesentéricas, entonces ténganlo siempre en cuenta. Otros síntomas que pueden presentar: vómito, diarrea, distensión abdominal, pueden presentar sangrado en la materia fecal, y pues en los casos más severos ya también alteración del estado mental. El examen físico, por ese dato que mencionamos de que, digamos, en las etapas iniciales el abdomen es blando, es depresible, digamos que el examen físico no tiene buena sensibilidad, y al examen físico vamos a encontrar signos de irritación peritoneales ya cuando el paciente presenta necrosis transmural, cuando ya ha afectado todas las capas del intestino. Y por eso digamos que cuando ya encontramos esos hallazgos al examen físico, estamos ante un paciente ya en una condición avanzada y crítica. La peritonitis casi nunca se reporta en solo el 16% de los pacientes. Y ojo a este dato, y de ahí la importancia de sospechar este diagnóstico. El diagnóstico solamente sospechado en el 22% de los pacientes que mueren por esta enfermedad. O sea, solamente en 1 de cada 5, 4 de esos pacientes llegan a cirugía o se mueren sin que ni siquiera sospechemos que tienen una isquemia mesentérica. Ahora, existen una triada de la isquemia mesentérica que se ha descrito para la causa embólica, y es el dolor abdominal súbito y severo, como ya lo mencionamos, descarga intestinal, esto hace referencia a presencia de diarrea o vómito, y 3, la presencia de una fuente embólica conocida, entonces lo que mencionábamos, que el paciente tenga una fibrilación, un infarto, etc. En el caso de la enfermedad trombótica, digamos que la presentación es muy variable, muchas veces pueden ser pacientes que tienen unos síntomas vagos, con un dolor que no es tan intenso como el de la enfermedad embólica, pero también se pueden presentar pacientes con un cuadro igual de severo y de agudo al de la enfermedad embólica. Entonces digamos que ahí tenemos un espectro variable de presentación, y pues esa presentación va a depender de la localización y de la extensión del trombo arterial. Casi siempre pues estos pacientes, como ya mencionamos, tienen enfermedad arteriosclerótica en otros sitios, y en muchos de estos pacientes puede ya referir unos síntomas crónicos de que vienen con dolor abdominal, con pérdida de peso, usualmente porque ya el paciente empieza a detectar que come y le da dolor, y entonces empieza a evitar la ingesta de alimentos, y esto le va a producir la pérdida de peso. En el caso de la trombosis venosa, digamos que también tiene un inicio menos abrupto. Son pacientes que pueden llevar 1 a 2 semanas de dolor cuando se presentan. El dolor ya no es tan relacionado con la ingesta de alimentos, y como característica importante afecta a población más joven. Acuérdense que cuando hablamos de obstrucción arterial usualmente hablamos de pacientes 70 años, mientras que en el caso del embolismo, de la trombosis venosa, hablamos de pacientes entre los 45 y los 60 años. Casi siempre, como mencionamos anteriormente, tienen estados de hipercoagulabilidad, y pues muchas veces se puede presentar como una forma crónica en que el paciente va a manifestar es disconfort o dolor sordo que lleva varias semanas o meses de evolución. En el caso de la isquemia mesentérica no oclusiva, como ya mencionamos, pacientes críticamente enfermos, usualmente son pacientes que están en unidad de cuidados intensivos. Va a ser difícil el diagnóstico, ya que pues estos pacientes, al estar en unidades de cuidados intensivos, pues muchas veces vamos a encontrar pacientes intubados, sedados, que no van a responder a estímulos dolorosos, en quienes no vamos a tener pues unos datos de un interrogatorio, pero vamos a sospechar el diagnóstico en este tipo de pacientes críticamente enfermos que están en estado de shock o que tienen falla cardíaca, y que pueden presentar pues, dolor abdominal, si el paciente no lo puede manifestar, o en muchos casos solamente distensión abdominal o sangrado rectal. Y siempre hay que tener en cuenta pues, las medicaciones, ¿no? Se debe sospechar en todos los pacientes que tengan vasopresores, que tengan digoxina, que tengan bloqueadores de calcio,
todos los medicamentos que puedan ocasionar vasoespasmo a nivel mesentérico. En cuanto a los exámenes de laboratorio, pues podemos ver, se puede presentar todo lo que ustedes ven anotado ahí: leucocitosis, hemoconcentración, elevación del ácido láctico, acidosis metabólica, elevación de amilasa, lactato deshidrogenasa, elevación del dímero D. Pero digamos, lo importante es que no existe ningún marcador que sea útil para la detección temprana de la isquemia mesentérica. Ninguno. Muchas veces se tiende a esperar que el paciente tenga niveles de ácido láctico elevado, que tenga una acidosis metabólica para hacer el diagnóstico de isquemia mesentérica. Y como les anoto ahí, ya cuando el paciente tiene ácido láctico elevado, indica que ya hay una lesión intestinal irreversible. Y la acidosis metabólica casi siempre ocurre lo mismo cuando ya hay una lesión intestinal irreversible. Entonces, no es necesario esperar a que nos aparezcan estos marcadores, porque ya estaríamos hablando de una enfermedad tardía. Entonces, conclusión: ninguno de esos marcadores es valioso para la detección temprana de isquemia mesentérica. Y cuando tenemos la sospecha clínica, pues ya debemos o pasar a realizar imágenes diagnósticas o pasar a cirugía. En cuanto a las imágenes diagnósticas, la radiografía de abdomen no es útil para el diagnóstico de isquemia mesentérica superior. Hasta un 25% de los pacientes tienen radiografías normales. En el otro 75% son hallazgos muy inespecíficos: distensión de asas, ilio, que pues por sí solos no nos hacen sospechar una isquemia mesentérica. En algunos casos, ya en los más graves, se pueden ver neumatosis, neumoperitoneo o gas portal. Entonces, pues acá les tenía unas imágenes. Esta no es propiamente una isquemia mesentérica, pero me gustó la imagen porque se puede ver claramente lo que es la neumatosis, que es la presencia de aire disecando como las capas de intestino. Ahí ustedes ven como este aire entre las capas intestinales, y lo mismo aquí, lo que es la pared del intestino, ven como aire disecando. Y esto es la presencia de gas venoso portal. Entonces, en el sitio donde está, digamos, la opacidad del hígado, la silueta hepática, ven ustedes que se dibuja como el sistema portal por la presencia de gas. Entonces, pues estos son signos que nos pueden sugerir una isquemia mesentérica, pero que son signos tardíos. Está el dúplex de vasos mesentéricos. Digamos que el dúplex es bueno para ver la parte proximal de los vasos mesentéricos, pero ¿qué sucede? Que usualmente cuando el paciente tiene una isquemia aguda, tiene sus asas distendidas y tiene dolor que no tolera que se coloque el transductor del ultrasonógrafo sobre el abdomen. Entonces, todo eso disminuye la sensibilidad y hace que no sea un examen recomendado en la isquemia mesentérica aguda. Casi siempre se usa más para pacientes con isquemia mesentérica crónica. Está el angioTAC. El angioTAC es hoy en día el método de elección, tiene muy buena sensibilidad y especificidad, 94-95%. El angioTAC nos permite ver directamente la zona de la obstrucción y nos permite ver características de la obstrucción, mirar qué tan larga es la obstrucción, en qué vaso está, si existen o no colaterales. Entonces nos permite caracterizar muy bien la obstrucción. Y aparte de la obstrucción, también nos va a permitir ver cómo está el intestino. Entonces nos permite identificar si hay signos de isquemia de la mucosa o signos ya de isquemia avanzada, como por ejemplo perforación, presencia de neumoperitoneo o presencia de gas en el sistema venoso portal. Es muy importante mencionar que al ser el angioTAC, para su realización requiere contraste endovenoso. Estos pacientes casi siempre van a llegar en un estado crítico, que van a tener elevación de sus nitrogenados, y muchas veces digamos que se tiende a contraindicar el angioTAC por esa elevación de los nitrogenados. Sin embargo, ya hay muchísimos estudios que han documentado que cuando tenemos una sospecha de isquemia mesentérica, la elevación de los nitrogenados no nos debe retardar la realización del angioTAC, porque es mayor el riesgo de una isquemia mesentérica que no diagnostiquemos al tiempo, al riesgo de que se pueda producir una nefropatía por contraste en estos pacientes. Entonces, priorizar la isquemia mesentérica y priorizar la realización del TAC. No podemos demorar la realización del TAC en estos pacientes.
En el caso de la trombosis venosa, el angio-TAC es un poco menos sensible, pero entonces se hace el angio-TAC de 2 fases para pues, que se pueda ver un poco mejor el drenaje venoso. Entonces aquí vemos unas imágenes de angio-TAC, aquí podemos ver la aorta, aquí podemos ver la emergencia de la mesentérica superior y aquí la zona de obstrucción. Aquí básicamente es lo mismo, pero pues en esta imagen lo que les quiero resaltar es la reconstrucción tridimensional. Entonces lo mismo, aquí vemos la aorta, aquí vemos lo que es el tronco celíaco, aquí la mesentérica superior y aquí la zona de obstrucción. Entonces el angio-TAC les va a permitir ver de una manera muy exacta y muy segura lo que es toda la circulación mesentérica. En cuanto a la arteriografía mesentérica, era anteriormente, bueno, sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico, pero hoy en día es reemplazada por el angio-TAC, porque obviamente el angio-TAC tiene menos riesgos, es más fácil de realizar, es más disponible y es más rápido para realizar. Sin embargo, la arteriografía tiene todavía un papel muy importante que es uso terapéutico, ya que se puede usar trombolisis, se puede hacer angioplastias por arteriografía, entonces digamos que ya su papel se ha desplazado desde el punto de vista diagnóstico al punto de vista terapéutico. También está la angioresonancia. La angioresonancia tiene el problema que no tiene la misma resolución del TAC y pues una resonancia se demora mucho tiempo, entonces esto no nos sirve en el caso de la isquemia mesentérica aguda. Tiene la ventaja de que evita el contraste, de que evita la irradiación, pero entonces no la usamos en isquemia mesentérica aguda, más bien es útil en los casos de isquemia mesentérica crónica cuando está contraindicado el TAC. También se pueden hacer test funcionales para isquemia. Estos test se utilizan más que todo en pacientes con isquemia mesentérica crónica, no se utilizan en pacientes con isquemia mesentérica aguda. Y pues estos test, está la espectroscopia de luz visible, que es para medir la saturación de oxígeno en el estómago, en el duodeno, está la tonometría de aire que mide la presión de dióxido de carbono y el pH en la mucosa gastrointestinal. Pues esto es más, no me interesa que lo sepan, sino pues para que sepan que pueden existir estos test para mirar, digamos, un poco más lo que es la parte funcional de la circulación mesentérica. La laparoscopia, digamos que no tiene tanta utilidad. Digamos que la laparoscopia se ha limitado más a cuando de pronto se le hace al paciente, cuando tenemos dudas si el paciente en efecto tiene necrosis intestinal o tiene una perforación, pues se puede hacer una laparoscopia para confirmar el diagnóstico. La endoscopia y la colonoscopia no tienen rol directo en el diagnóstico, se usan más en los pacientes con isquemia mesentérica crónica para descartar otras causas de dolor abdominal. El tratamiento de la isquemia mesentérica pues debe consistir, hay una mnemotecnia que es las 3 R's, que es un diagnóstico rápido, la resucitación y la revascularización. Entonces, la resucitación, digamos que lo primero que se debe hacer es mejorar la perfusión y la entrega de oxígeno al territorio mesentérico. Entonces, los pacientes se deben dejar sin vía oral para disminuir el gasto metabólico de estos pacientes, para disminuir el requerimiento de oxígeno del territorio mesentérico. Se les debe dar oxígeno suplementario y, muy importante, una resucitación enérgica con cristaloides o con productos sanguíneos. Siempre corregir la volemia y líquidos endovenosos en una muy buena cantidad. Obviamente se debe hacer una monitorización invasiva, se debe hacer una administración temprana de antibióticos de amplio espectro, por la probabilidad que mencionábamos de translocación bacteriana. Entonces debemos utilizar antibióticos que cubran todos los gérmenes presentes en el intestino. Acordémonos que lo más común es gram negativos y anaerobios. Casi siempre lo que se utiliza más comúnmente son cefalosporinas de tercera generación y metronidazol, pero ustedes pueden emplear cualquiera de las combinaciones que les cubra gram negativos y anaerobios. Se debe utilizar anticoagulación sistémica, que también se debe suministrar en forma rápida, eso para disminuir la propagación del coágulo y para disminuir el riesgo de embolización. Casi siempre la anticoagulación se va a hacer con heparina no fraccionada,
porque esta tiene una corta vida media. Entonces, por ejemplo, si la necesitamos suspender porque el paciente va a ser llevado a algún tipo de procedimiento, se suspende y en 3-4 horas ya el paciente puede ser llevado al procedimiento. Y también porque pues es fácil de titular. Acordémonos que la heparina no fraccionada la podemos titular fácilmente con el PTT. Ojo a este dato, los vasopresores deben ser evitados a menos que sean absolutamente necesarios. Entonces acordémonos que los vasopresores obviamente nos van a producir vasoconstricción, entonces nos pueden empeorar la condición del paciente. En caso de que sean necesarios, pues casi siempre el que se prefiere es la norepinefrina, que es el que produce menos efecto vasoconstrictor a nivel mesentérico. Epinefrina y vasopresina siempre se deben evitar. Y les hago énfasis en que se debe recordar que un adecuado volumen siempre toma prioridad sobre la terapia vasopresora. La terapia vasopresora es lo último cuando sea estrictamente necesario. Siempre primero represión del volumen intravascular. Y acordémonos de la rapidez del diagnóstico, de la rapidez del procedimiento quirúrgico. Siempre va a haber una consulta rápida al cirujano y llevar al paciente lo más rápidamente posible a cirugía o a procedimiento endovascular, porque esto va a disminuir la mortalidad. Bueno, ¿qué opciones de tratamiento tenemos ya? Digamos, ese es el tratamiento inicial, el tratamiento que ustedes como médicos generales pueden iniciar en su paciente cuando les consulta por el servicio de urgencias. Más allá de eso, entonces ya vamos a los tratamientos quirúrgicos y endovasculares. Entonces, el tratamiento quirúrgico abierto hoy en día está reservado para los pacientes que tengan signos de peritonitis o sospecha de necrosis. Si nosotros vemos que el paciente ya tiene una de estas dos, directamente tiene que ser llevado a tratamiento quirúrgico abierto, a la laparotomía exploratoria. Y se buscan tres cosas. Uno, revascularizar el vaso ocluido por un bypass arterial. Dos, valorar la viabilidad intestinal, entonces mirar que el tejido esté bien perfundido, que tenga peristalsis, que en los vasos mesentéricos haya buenos pulsos, y si tenemos áreas de necrosis, hacer la resección de ese tejido necrótico. Ahora, cuando digamos que podemos encontrar áreas de necrosis claras que obviamente deben ser resecadas, pero muchas veces podemos encontrar áreas de intestino que son dudosas, que su viabilidad es dudosa, que no la vemos de pronto como un poco hipoperfundida, pero no es claro que haya como tal la necesidad de resección de ese segmento de intestino. Entonces, estos pacientes se dejan en abdomen abierto para ser reevaluados en las 48 horas siguientes, es decir, se les da como un tiempo de espera para ver si ese asa vuelve y reperfunde y mejora, o si definitivamente hace necrosis y hay que resecarla. Entonces, esto se conoce como un second look, que es la llevada al paciente a una segunda vista quirúrgica para ver si es necesario hacer resección o no de intestino. Siempre se debe preservar tanto intestino como sea posible, pero hasta un 57% de los pacientes van a requerir que en el second look se haga una nueva resección intestinal. Entonces, acuérdense que cuando veíamos abdomen abierto, una de las indicaciones que debíamos dejar al paciente en abdomen abierto era isquemia mesentérica. Entonces, aquí la justificación de por qué hay que dejarlo en abdomen abierto. Y en estos pacientes también se puede hacer la cirugía de control de daños. Acuérdense que hablábamos que la cirugía de control de daños es, una cirugía rápida para corregir el defecto. Entonces, en estos casos, resecar el tejido que esté necrótico rápidamente. 2, llevar al paciente a UCI donde lo puedan estabilizar y mejorar su condición hemodinámica. Y 3, ya una cirugía en un paciente que está estable para realizar el reparo definitivo. Entonces, eso lo podemos hacer si el paciente está en una condición pues bastante mala hemodinámicamente. La otra opción que se tiene es el tratamiento endovascular. Se comenzó a usar en 1977 y digamos que cuando tenemos un paciente con diagnóstico de isquemia mesentérica que no tenga peritonitis, que no tenga signos de necrosis intestinal, es la intervención de elección hoy en día. Y tan pronto tengamos hecho el diagnóstico, el paciente debe ser llevado a tratamiento endovascular. Hay diferentes técnicas, trombectomía, angioplastia con o sin stent, la utilización de
activador tisular del plasminógeno para producir trombolisis, la colocación de vasodilatadores por vía endovascular, todas esas medidas las podemos usar. Ventajas, que restaura la perfusión más rápidamente que la cirugía, entonces obviamente va a prevenir en mayor grado la progresión de isquemia necrosis, y se ha visto en los diferentes estudios que el tratamiento endovascular mejora la sobrevida, corta la estancia hospitalaria, hay menor requerimiento de nutrición parenteral, menores tasas de falla renal, respiratoria, etcétera. Digamos, es la maravilla comparado a la cirugía abierta. Entonces, técnica de elección hoy en día, la del tratamiento endovascular, si no hay signos de peritonitis o de necrosis. Ahora, muchas veces después de que se hace la revascularización, de que ha sido exitosa, puede que quedemos con la duda de si el paciente puede tener necrosis, de si puede tener peritonitis. Entonces, en estos casos, después del tratamiento endovascular, puede ser necesaria la laparotomía para asegurarnos si tiene o no necrosis. Entonces, acá tenemos ahí un caso, está la aorta, la mesentérica superior obstruida, los hallazgos operatorios con la necrosis intestinal. Al paciente se le hizo, digamos, un tratamiento mixto, la laparotomía, pero entre la laparotomía le hicieron una angioplastia con stent. Entonces aquí vemos cómo reperfunde en el territorio de la mesentérica superior, y este es el resultado. Le resecaron al paciente el tejido que estaba francamente necrótico, lo dejaron 48 horas después para ver qué tanto intestino mejoraba, y pues ya este es el resultado con un intestino completamente viable. Hay otras medidas que se han utilizado, básicamente se pueden utilizar medicamentos para disminuir la vasoconstricción, como la papaverina y la prostaglandina E1, y también se están haciendo ensayos terapéuticos con removedores de radicales libres. ¿Qué sucede? Que cuando hay la isquemia mesentérica, se producen grandes cantidades de radicales libres de metabolitos tóxicos del oxígeno, y cuando se hace la reperfusión, cuando se hace la trombectomía, la embolectomía y se reperfunde, pues esos radicales tóxicos del oxígeno se van a hacer sistémicos y pueden producir falla orgánica y pueden, digamos, tener un efecto bastante nocivo. Entonces se ha probado el uso de removedores de radicales libres para disminuir esa lesión por la reperfusión. Pero pues digamos que todo eso está todavía en estudio, no es como tal un tratamiento ya instaurado. Aquí, en cuanto a la trombosis venosa mesentérica, y esto es importante, el tratamiento es diferente al de la obstrucción arterial. En la trombosis mesentérica, el tratamiento va a ser anticoagulación. Es el tratamiento más importante y en la mayoría de los casos va a ser el único tratamiento necesario, anticoagular al paciente. Los pacientes se van a anticoagular con heparina no fraccionada o con heparina de bajo peso molecular, y cuando sean dados de alta, cuando se hayan estabilizado de su condición, se deben ir con anticoagulación por vía oral. Esto va a ser exitoso en la mayoría de pacientes. En quienes no es suficiente con la anticoagulación, se pueden usar técnicas endovasculares para remover el trombo venoso. Ahora, estos pacientes, cuando la trombosis es solo en la mesentérica superior, digamos que casi nunca va a haber necrosis como tal, entonces va a ser raro que vayan a necesitar cirugía. Cuando aparte la mesentérica superior está involucrada la porta, ya es más común que se pueda ver como tal necrosis e infarto intestinal. Entonces, en estos pacientes puede ser necesaria la laparotomía para hacer la resección del tejido necrótico. Entonces, se llevarán a la laparotomía, se les hará la resección de la necrosis y después de la cirugía ya se les iniciará su terapia con anticoagulación sistémica. En la isquemia mesentérica no obstructiva, pues ya como mencionábamos, digamos que se debe mejorar la condición del paciente. Acuérdense que hablamos de pacientes críticamente enfermos. Se le debe retirar todos los fármacos que puedan producir, que puedan empeorar su estado, que puedan producir vasoespasmo y que puedan empeorar la isquemia mesentérica. Y siempre la prioridad, manejar la inestabilidad hemodinámica con un buen volumen circulatorio. En lo posible no utilizar vasopresores. Y se han utilizado vasodilatadores como los que veíamos anteriormente, prostaglandina E1, papaverina, pues para contrarrestar ese vasoespasmo y mejorar la perfusión esplácnica. La cirugía se requiere obviamente lo mismo si hay sospecha de peritonitis, si hay sospecha de que haya necrosis intestinal.
Y pues en la isquemia mesentérica no oclusiva el resultado es bastante malo. Tiene una mortalidad del 50 al 83%. Entonces, en conclusión, digamos que en la isquemia mesentérica aguda es muy importante la velocidad del diagnóstico. La mortalidad es hasta el 70% si el diagnóstico se demora más de 24 horas y puede bajar al 14% si el diagnóstico se hace antes de 12 horas. Entonces, pueden ver ustedes la importancia del diagnóstico oportuno. Estos pacientes después del tratamiento tienen múltiples complicaciones, pueden hacer falla respiratoria, renal, sepsis multiorgánica. Complicaciones se pueden ver, según el estudio, pueden encontrar complicaciones entre el 35 hasta el 80% de los pacientes que han tenido una isquemia mesentérica. Obviamente los pacientes de edad mayor, en quienes demora el diagnóstico, en quienes tienen isquemia mesentérica no obstructiva, va a ser peor el resultado. Y es muy importante que los pacientes con isquemia mesentérica pues se puede presentar síndrome de intestino corto. Dependiendo de la cantidad de intestino que se ha resecado, pues estos pacientes pueden desarrollar este síndrome, pueden requerir nutrición parenteral total por largo tiempo e incluso pueden requerir trasplantes intestinales. En cuanto a la isquemia mesentérica crónica, pues la causa más común va a ser aterosclerosis. El 90% de los casos son aterosclerosis. Muchos de los pacientes van a ser asintomáticos porque pues al desarrollarse la aterosclerosis paulatinamente, pues ellos van a desarrollar colaterales y no van a desarrollar síntomas. Cuando desarrollan síntomas, el más importante es la angina abdominal o angina intestinal, que es el dolor que desarrolla el paciente después de una comida. Entonces el paciente come e inmediatamente desarrolla el dolor. Entonces, ¿esto qué hace? Que el paciente comience a sentir miedo a ingerir alimentos y entonces el paciente va, por su miedo a comer, se va a restringir los alimentos y va a presentar pérdida de peso. Entonces, digamos que aquí va a haber una triada para la isquemia mesentérica, que es el dolor postprandial, el miedo a comer y la pérdida de peso. A veces puede haber síntomas inespecíficos, diarrea, úlceras recurrentes, colitis, y el diagnóstico es difícil, es difícil la sospecha y esto hace que el tiempo del diagnóstico demore hasta casi 2 años. Muchas veces son pacientes que se presentan con su dolor, con su cuadro, y se les investiga todo menos la sospecha de isquemia mesentérica crónica y eso hace que el diagnóstico sea demorado. Y a pesar de eso, pues muchos de los pacientes cuando no hacemos el diagnóstico a tiempo, pues van a progresar de la isquemia mesentérica crónica a la aguda y van a tener todos los síntomas que ya vimos en forma aguda. El tratamiento de la isquemia mesentérica, pues aconsejar la ingesta de comidas pequeñas en forma frecuente y bajas en grasas, que eso va a disminuir, digamos, el requerimiento metabólico de los intestinos. Pérdida de peso, suspender el cigarrillo y el manejo de las comorbilidades, terapia antiesclerótica, entonces usar antiagregantes plaquetarios, usar estatinas. Y la cirugía va a depender de si el paciente tiene o no síntomas, de si la obstrucción es de un solo vaso o de múltiples vasos y el estado funcional del paciente, de su edad, de que esté en un buen estado general. Entonces, si el paciente tiene enfermedad de varios vasos y tiene síntomas, obviamente debe ser tratado su parte vascular. Si el paciente tiene estenosis de un solo vaso, depende. Si tiene síntomas, hay que descartar que no haya otras causas del dolor y si definitivamente el dolor es por la estenosis del vaso, pues llevará a tratamiento. Y los pacientes que son asintomáticos usualmente no requieren ningún tratamiento quirúrgico, solamente las medidas que hemos mencionado. Cuando se considera el tratamiento quirúrgico, hoy en día el tratamiento es endovascular. Es muy raro que se lleve una cirugía abierta. El tratamiento en el 70-80% de los casos es endovascular. Entonces aquí vemos sospecha de isquemia mesentérica crónica. Lo primero que debemos hacer pues, es excluir otras causas de dolor abdominal y si definitivamente nos orientamos por la isquemia mesentérica, hacer angiotac. Si en el angiotac no sale normal, seguimos buscando por otras causas de dolor abdominal. Si en el angiotac no sale que tiene estenosis de un solo vaso y los síntomas no son típicos, pues nos vamos por otra causa de dolor abdominal. Pero si tiene síntomas típicos, se le hacen test funcionales. Los que mencioné que les dije que no era tan importante que lo supieran, pero se le hacen los test funcionales
Si son negativos, buscar otras causas de dolor abdominal. Si son positivos, se les hace tratamiento. Y cuando tienen enfermedades de varios vasos, si tienen los síntomas típicos, tratamiento. Si tienen síntomas atípicos, se le hacen los test funcionales y si son positivos, tratamiento. Listo, eso era todo lo referente a isquemia mesentérica. Ahora, el segundo tema es aneurisma de la aorta abdominal. Entonces, los aneurismas de la aorta abdominal se definen como el aumento del diámetro de la aorta en más del 50% de su tamaño. Entonces, el diámetro normal de la aorta está entre 1.5 a 2.4 centímetros. Entonces, digamos que para hacer una medida estándar, se dice que el diagnóstico de aneurisma se puede dar en un paciente que tenga un diámetro transverso igual o mayor a 3 centímetros. Por encima de 3 centímetros ya hablamos de aneurisma de aorta abdominal. Casi siempre afecta a varones, 6 a 1 respecto a las mujeres, y usualmente a partir de la séptima década de la vida. O sea, también estamos hablando de pacientes en la tercera edad. Su complicación más severa es la ruptura del aneurisma, que tiene mortalidades hasta el 90%. Factores de riesgo: el tabaquismo, arteriopatía periférica y presencia de familiares en primer grado con antecedentes de aneurisma de aorta abdominal. Casi siempre es de localización infrarrenal, el 95% de los casos son infrarrenales y muchas veces pueden tener aneurismas en otras partes. Casi siempre el aneurisma de aorta abdominal va asociado a aneurismas de otras localizaciones. La etiología de los aneurismas, digamos que hay múltiples teorías sobre el origen de los aneurismas. Se proponen factores hereditarios, aterosclerosis, infección, inflamatorios, alteraciones en la actividad proteolítica en la pared de la aorta. Pero digamos que hoy en día las teorías más aceptadas son 4. 1, la destrucción de la pared aórtica por el sistema inmunológico, por un proceso inflamatorio. 2, el aneurisma de aorta como respuesta a aterosclerosis y trombosis. 3, factores genéticos y hereditarios. Y 4, la influencia de factores biomecánicos, que digamos hace referencia a que la aorta no puede resistir las fuerzas, la presión y el estrés que tiene el flujo arterial a este nivel, y por eso va presentando su deformación y como resultado del aneurisma. Entonces, digamos que básicamente se hablan de 3 eventos para la formación del aneurisma: una inflamación, proteólisis y apoptosis. ¿Qué desencadena la inflamación? No está claro. Pero entonces, al producirse esa inflamación, van a haber infiltrados de linfocitos, monocitos, macrófagos a nivel de la pared de la aorta y se van a producir citoquinas y mediadores inflamatorios. Aparte de eso, pues esos mediadores liberados por las células inflamatorias van a tener una actividad proteolítica, van a destruir las fibras de elastina y de colágeno en la matriz extracelular. Y aparte de eso, se va a producir apoptosis celular. Las células de músculo liso van a sufrir apoptosis. Entonces, se va a destruir las células de músculo liso, se van a destruir las fibras de elastina y colágeno y van a haber mediadores inflamatorios, y todo esto va haciendo que se produzca un adelgazamiento en la pared de la aorta y que se vaya generando el aneurisma. Entonces, aquí lo tenemos pues de una forma un poco más gráfica. Entonces, primero tenemos que está la inflamación con digamos, la llegada de células inflamatorias a la pared intestinal. Entonces, tenemos los linfocitos, tenemos los neutrófilos, los macrófagos. Estas células inflamatorias, hay diferentes vías por las cuales pueden llegar. Pueden llegar a través de los nódulos linfáticos que están cercanos a la aorta, pueden llegar a través de la vasa vasorum, pueden llegar a través del trombo intraluminal o de la placa aterosclerótica. Entonces, ¿qué sucede? Estas células inflamatorias van a liberar citoquinas, aumentando aún más la respuesta inflamatoria, van a liberar radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres de oxígeno en la capa media van a producir la apoptosis de las células de músculo liso. Y estas células de músculo, al producirse la apoptosis de las células de músculo liso, pues digamos que se va a inhibir la producción de la matriz extracelular y se va a alterar la reparación de la matriz extracelular.
y al mismo tiempo estas células inflamatorias también van a producir proteasas, y estas proteasas van a degradar, van a fragmentar la elastina y el colágeno de la capa media. Entonces, por un lado están las proteasas degradando esas fibras, y por el otro lado tenemos los radicales produciendo apoptosis de las células de músculo liso. Entonces no va a haber quien produzca esas fibrillas de elastina y de colágeno. Entonces todo eso finalmente va a concluir en que se va a perder la elasticidad, porque pues obviamente va a haber una destrucción de la capa media de la aorta. Entonces se va a perder la elasticidad, va a haber adelgazamiento de la aorta y finalmente se va a producir la debilidad de la pared, pues llevando a la formación del aneurisma. Hay otra teoría que es, digamos, lo que les mencionaba, el aneurisma como respuesta a la placa de aterosclerosis. Entonces, cuando hay aterosclerosis en la aorta, digamos que se van a producir unas fuerzas hemodinámicas anormales, se producen unas fuerzas que se llaman de cizallamiento, y eso es que, digamos, esas fuerzas hemodinámicas van a producir como un desplazamiento del endotelio sobre la capa media, y esas fuerzas anormales van a hacer que el endotelio liberen algunas sustancias como el óxido nítrico. Entonces este óxido nítrico va a producir cambios también en las células del músculo liso de la capa media, y estas células de músculo liso de la capa media van a liberar enzimas remodeladoras de la matriz extracelular. Entonces, ¿qué es lo que hacen qué es lo que busca esta respuesta? Digamos que esto lo que hace es que al remodelar la matriz extracelular se vaya produciendo un aumento del tamaño del vaso, de tal forma que se mantenga la luz. O sea, que a pesar de que esté la aterosclerosis, el vaso aumente en su tamaño y se mantenga la luz. Entonces, normalmente puede haber una remodelación positiva, que es que se aumenta el tamaño del vaso y se mantiene la luz de una forma adecuada. Puede haber una remodelación negativa en la cual, pues, digamos que hay una fibrosis de la capa media y se va a producir una reducción en la luz del vaso. Y puede haber una remodelación excesiva. Entonces, en esta remodelación excesiva lo que pasa es que se va a producir un adelgazamiento de esta capa media y se va a dar lugar a la formación del aneurisma. Entonces, digamos que esta es la forma como se explica que la placa de aterosclerosis pueda producir esas fuerzas hemodinámicas anormales que desencadenen en la formación del aneurisma. ¿Listo? Bueno, entonces el diagnóstico del aneurisma casi siempre es un hallazgo incidental. Entonces, a veces simplemente haciendo la palpación del abdomen y encontramos la masa pulsátil, a veces en una radiografía se encuentra una aorta calcificada que nos hace sospecharla, o a veces en una ecografía que pedimos por cualquier otro motivo encontramos que el paciente tiene un aneurisma. Cuando el paciente nos consulta por algún síntoma referente al aneurisma, casi siempre el síntoma más frecuente es el dolor o a veces la sensación de la masa pulsátil en el abdomen. El examen físico es muy poco sensible, digamos que pues el aneurisma se va a poder tocar cuando es grande, cuando es en pacientes con una pared abdominal delgada, pero muchas veces pues a la palpación no vamos a encontrar nada. Y en cuanto a la presentación clínica, la forma más grave va a ser cuando se produce la ruptura del aneurisma de aorta abdominal. ¿Cuándo sospechar que hay ruptura del aneurisma? Cuando tenemos una tríada que es dolor abdominal o lumbar agudo muy intenso, asociado a hipotensión o choque del paciente, y que hacemos la palpación de la masa pulsátil en el examen físico. Ya cuando hay ruptura del aneurisma ya es mucho más fácil hacer la palpación de la masa pulsátil. Entonces, el aneurisma se puede romper en varias formas. Uno es contenido, entonces ese paciente se va a presentar con el dolor lumbar, con la masa pulsátil, pero va a estar estable hemodinámicamente porque el aneurisma está contenido. Puede haber la ruptura con hemorragia hacia el retroperitoneo. En estos casos la ruptura es en la cara posterior o en la cara lateral de la aorta. Es el 90% de los casos. Entonces el sangrado es hacia el retroperitoneo. Entonces el paciente inicialmente cuando sangra nos hace choque, pero al quedar contenido el sangrado dentro del retroperitoneo, el paciente forma un hematoma que va a contener ese sangrado. Entonces
El paciente nos hace choque, pero ese choque va a ser transitorio. Después va a tener una relativa estabilidad hemodinámica y va a tener un aumento del perímetro abdominal. En estos casos, pues la mortalidad no es tan alta. El tercer caso, la ruptura intraperitoneal. El aneurisma se rompe en su cara anterior, entonces sangra hacia el peritoneo. Es solo el 5% de los casos, pero en estos casos sí, son pocos casos, pero los que son, se mueren todos. Mortalidad del 97%. Y el caso más raro es sangrado hacia un órgano contiguo. Entonces el aneurisma se rompe, por ejemplo, hacia el intestino delgado y el paciente nos va a presentar una clínica de hemorragia de vías digestivas, que es el caso más raro. Ahora, ¿qué va a determinar que un aneurisma se rompa o no se rompa? Uno, el ritmo de crecimiento. Y el ritmo de crecimiento es directamente proporcional al diámetro que tenga el aneurisma al momento de su diagnóstico. Entonces vemos que los pacientes que tienen aneurismas menores de 4 centímetros, el ritmo de crecimiento es muy lento, 1 a 4 milímetros. Aneurismas de 4 a 6 centímetros van a crecer entre 4 y 5 milímetros al año. Y en aneurismas más grandes de 6 centímetros pueden crecer hasta 8 milímetros al año. Entonces, cuando un aneurisma crece más de 5 milímetros al año, pues digamos que usualmente tiene un mayor riesgo de ruptura. Entonces, ese diámetro nos va a dar un riesgo de ruptura. Y el otro predictor de ruptura es el diámetro en sí mismo, no el crecimiento, sino el diámetro en sí mismo. Entonces, el aneurisma que tiene menos de 4 centímetros es muy raro que se rompa, 0.3%, mientras los aneurismas más grandes, 7 a 8 centímetros, tienen hasta el 50% de riesgo de ruptura en el próximo año. Entonces ven ustedes cómo, según el diámetro, va aumentando el riesgo de ruptura del aneurisma. Y pues digamos que hay otros factores con el riesgo relacionados con el riesgo de ruptura, que es hipertensión, EPOC, tabaquismo, dislipidemia, historia familiar de ruptura. Todos estos son factores de riesgo que nos deben alertar en el paciente que tiene aneurisma sobre el riesgo de que presente una ruptura. ¿Cómo se hace el diagnóstico del aneurisma? La ecografía digamos que es un método fácil, no invasivo y que tiene una muy buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Es el método indicado para tamizaje, o sea, cuando tenemos la sospecha, lo primero que debemos hacer es la ecografía abdominal. También se utiliza para el seguimiento, ya cuando tenemos el diagnóstico y todo, para evaluar cómo va evolucionando el aneurisma. Y cuando hay ruptura, también nos puede ayudar a detectar líquido libre que nos haga sospechar la ruptura. El angiotac es, digamos, que el método de elección hoy en día. Ofrece unas imágenes de muy buena resolución, nos puede hacer reconstrucción tridimensional, caracterizando el aneurisma, dándonos su longitud, sus diámetros. Como ya vimos, el diámetro es, mejor dicho, el dato fundamental para decidir el manejo. Entonces el angiotac es muy bueno y muy exacto para darnos las dimensiones del aneurisma y según esto definir el manejo. La resonancia pues es, digamos, igual de buena que el TAC, pero es mucho más demorada, menos disponible, aunque con las ventajas de que pues no requiere el contraste ni emite irradiación. Y la arteriografía, en el caso del aneurisma, no es útil porque pues la arteriografía no permite hacer mediciones exactas del aneurisma. Entonces, si no tenemos mediciones, no tenemos cómo establecer el tratamiento. Entonces, aquí vemos unas imágenes, unos cortes transversales en donde aquí vemos la aorta, aquí la luz y aquí vemos pues el tamaño del aneurisma. Aquí el aneurisma extendiéndose a las ilíacas, aquí está la ilíaca derecha, aquí la ilíaca izquierda y aquí vemos la reconstrucción tridimensional. El aneurisma es a nivel infrarrenal, aquí vemos las renales y después de las renales vemos cómo se presenta el aneurisma y cómo se extiende hasta los vasos ilíacos. El tratamiento médico, entonces, cuando ustedes vean un paciente con aneurisma de aorta abdominal, tienen que hacerle unas recomendaciones, como es suspender el cigarrillo, es el principal factor de riesgo para el aneurisma de aorta abdominal. Entonces, esa es la prioridad, suspender el cigarrillo.
se debe hacer control de los factores de riesgo para aterosclerosis. Entonces, las estatinas, digamos que hay estudios que muestran que incluso produce una disminución en la progresión del aneurisma, y se han implementado otros mecanismos, otros medicamentos, aunque realmente los estudios no son concluyentes sobre su uso. Se han utilizado los AINES, especialmente la indometacina. Como veíamos, digamos, la principal teoría es de un proceso inflamatorio a nivel de la pared aórtica. Entonces, estos AINES se han utilizado en busca de interferir con ese proceso inflamatorio, pero pues los resultados no son concluyentes. Se han utilizado las tetraciclinas porque la teoría es que ellos van a disminuir las metaloproteasas. Las metaloproteasas son los que van a producir la degradación del colágeno y la elastina en la capa media de la aorta. Entonces se supone que así van a producir una reducción del crecimiento de los aneurismas, pero pues esto tampoco ha sido comprobado. Y también se ha utilizado el propanolol para inhibir el crecimiento de los aneurismas, pero también los estudios no han sido conclusivos. Lo principal, suspender el cigarrillo y medidas antiescleróticas. Tratamiento quirúrgico, entonces, el diámetro, como veíamos, es lo más importante, nos determina el riesgo de ruptura y también entonces va a ser el determinante de que un paciente necesite o no tratamiento quirúrgico. Hoy en día se dice que el tratamiento quirúrgico debe ser para aneurismas que midan más de 5.5 centímetros en los hombres o más de 5 centímetros en las mujeres. ¿Por qué esta medida? Porque si se acuerdan en lo que vimos anteriormente, el riesgo de ruptura de los aneurismas cuando son menores a 5 centímetros, a 5.5 centímetros, el riesgo de ruptura es del 5%. Y el riesgo del tratamiento quirúrgico está entre el 5 al 6%, es decir, es igual el riesgo de ruptura que el riesgo del tratamiento quirúrgico. Entonces, por eso en pacientes que tengan aneurismas de menos de este tamaño, pues no se justifica hacer el tratamiento quirúrgico. Ya cuando el tamaño es mayor a esto, cuando el diámetro es mayor a estas medidas, en esos pacientes vamos a considerar el tratamiento quirúrgico. ¿Listo? Otras indicaciones, aparte del diámetro, es cuando ya ha habido episodios embólicos, pues también necesitan cirugía. Si hay obliteración de la ilíaca, si hay aneurisma también en las ilíacas, que sea un aneurisma de la aorta que se extiende a las ilíacas. Si hay dolor lumbar o abdominal atribuible al aneurisma, o si el aneurisma crece más de 5 milímetros al año. En esos casos también se requiere tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, digamos que puede ser por cirugía abierta, que era el tratamiento convencional. Se comenzó a usar desde 1951 y consiste en la sustitución del aneurisma por una prótesis. Eso se puede hacer por laparotomía o por abordaje retroperitoneal. Como les mencionaba, la mortalidad es entre el 5 al 6%, entonces por eso es que los aneurismas menores de 5 centímetros pues no se llevan a cirugía. Y tiene unas complicaciones importantes porque obviamente para hacer la resección del aneurisma y suturar el injerto, pues hay que pinzar la aorta y ese pinzamiento de la aorta nos puede producir isquemia de las asas intestinales, isquemia renal, isquemia de los miembros inferiores, entonces tiene unas complicaciones importantes. Entonces ahí vemos, tiene complicaciones a nivel cardiológico, respiratorio, falla renal, trombosis venosa, etcétera, 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 que hacen que tenga unas morbilidades y una mortalidad importante. Entonces aquí vemos, está la aorta, este era el aneurisma, que digamos se abre el aneurisma y a los bordes sanos de la aorta se sutura el injerto protésico, ya sea solo de la aorta o de las ilíacas, cuando también el aneurisma se extiende a las ilíacas. Y se deja abandonada la pared aneurismática, la pared que está dañada. El tratamiento endovascular se inició en 1991. Inicial, pues en el tratamiento endovascular lo que se hace es implantar una prótesis por vía percutánea y esa prótesis se extiende dentro de la aorta y así digamos que se excluye el aneurisma. Inicialmente cuando se comenzó con el tratamiento endovascular solamente se consideraba para pacientes que tenían alto riesgo para la cirugía abierta.
Hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día el tratamiento endovascular es la primera elección. Todo paciente que se pueda realizar tratamiento endovascular, esta es la primera elección. ¿Por qué? Porque obviamente implica menor tiempo operatorio, ya no requiere una laparotomía, no se manipulan los intestinos, no es necesario pinzar la aorta como mencionábamos anteriormente, el paciente va a requerir menos transfusiones, menos estancia en UCI, menos estancia hospitalaria, menor morbimortalidad. Entonces, todo esto hace que el tratamiento endovascular sea hoy en día el tratamiento de elección. Entonces, lo que les decía, un acceso percutáneo o una incisión pequeña en la ingle, se localiza la femoral y a través de ahí se hace, se canaliza la aorta. Entonces, por allí se introduce el injerto y la prótesis se expande dentro de la aorta, ya sea solamente dentro de la aorta o hasta las ilíacas. Y así queda la prótesis expandida en la aorta y el aneurisma queda excluido. Aquí una reconstrucción tridimensional, entonces vemos un aneurisma infrarrenal, vemos la aorta en su diámetro normal y aquí su expansión sacular, que solamente compromete hasta el inicio de las ilíacas. Y aquí, como se ve, después de que se hace la expansión de la prótesis, me olvidó la palabra, de la endoprótesis, y se excluye el aneurisma. Entonces ya queda la aorta con su diámetro normal. Listo, muchachos, eso era lo que tenía para comentarles sobre enfermedad abdominal vascular. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna duda, pregunta respecto a lo que hemos visto hoy. ¿Todo claro? Sí, señor Doc. Bueno, listo, muchachos. Entonces, espero que hayan aprendido algo, que les haya quedado algo, que les sirva para su vida práctica. Y nada, muchachos. Entonces, nos vemos por ahí la próxima clase. Gracias por asistir y que tengan buen fin de semana. Igualmente. Gracias, Listo. doctor. Gracias, doctor. Cuídense, que descansen.